Lección 1. Superar la sobrecarga de tareas. Hola Anna, me imagino cómo superaste ese problema de sobrecargar las tareas. ¿Cómo lo hiciste? Hola John. Definitivamente fue un desafío, pero encontré algunas estrategias que me ayudaron a gestionar la carga de trabajo. Eso es impresionante. ¿Qué estrategias implementó para hacer frente a la sobrecarga? En primer lugar, prioricé las tareas en función de la urgencia y la importancia. Me ayudó a concentrarme en lo que necesitaba atención inmediata. De hecho, la priorización es clave. ¿Usaste alguna herramienta o técnica específica para ayudarte con eso? Sí, empecé a usar una lista de tareas pendientes y un calendario para organizar mis tareas y asignar tiempo a cada una de ellas. Es un enfoque inteligente. Tener una representación visual de tus tareas puede hacerlas más manejables. Absolutamente. También me ayudó a identificar cualquier fecha límite superpuesta o conflictiva. La identificación anticipada de los conflictos permite una mejor planificación y evita el estrés innecesario. ¿Qué más hiciste? Aprendí a delegar tareas siempre que era posible. Me liberó algo de tiempo y me permitió concentrarme en responsabilidades fundamentales. La delegación es una forma eficaz de distribuir la carga de trabajo. ¿Cómo garantizó una delegación eficaz? La comunicación clara y la confianza eran cruciales. Me aseguré de dar instrucciones claras y ofrecer apoyo cuando fuera necesario. La comunicación clara y la confianza crean un ambiente de trabajo positivo. ¿Se enfrentó a algún desafío durante el proceso de delegación? Sí, encontré algunos desafíos. Era necesario encontrar el equilibrio adecuado y garantizar que todos tuvieran los recursos necesarios. Encontrar el equilibrio adecuado puede ser complicado. ¿Cómo manejaste los contratiempos u obstáculos que surgieron? Intenté mantener una mentalidad positiva y abordé los reveses como oportunidades de aprendizaje. Busqué soluciones y adapté mi enfoque si era necesario. Mantener una mentalidad positiva es importante para la resiliencia. ¿Cómo administraste tu tiempo de manera efectiva en medio de la sobrecarga? El bloqueo de tiempo fue un punto de inflexión para mí. Asigné franjas horarias específicas para diferentes tareas y reduje al mínimo las distracciones. El bloqueo del tiempo ayuda a optimizar la productividad. ¿Cómo gestionó las tareas o interrupciones inesperadas? Aprendí a ser flexible y a ajustar mi horario en consecuencia. Evalué la urgencia de las nuevas tareas e hice los cambios necesarios. La flexibilidad es esencial cuando nos enfrentamos a circunstancias inesperadas. ¿Buscaste el apoyo de otras personas durante la sobrecarga? Sí, me puse en contacto con mis colegas y les pedí ayuda cuando fue necesario. El trabajo en equipo y la colaboración marcaron una diferencia significativa. El trabajo en equipo puede aligerar la carga y fomentar un entorno de trabajo propicio. ¿Tomó alguna medida para evitar una sobrecarga de tareas en el futuro? Absolutamente. Empecé a establecer expectativas y límites realistas. Aprendí a decir que no cuando era necesario y a evitar asumir demasiadas responsabilidades. Establecer límites y aprender a decir no es esencial para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor.
La implementación de estas estrategias me ha ayudado a ser más organizada y productiva. Es maravilloso escuchar eso. Su experiencia y sus ideas son valiosas para otras personas que enfrentan desafíos similares. Espero que sí. Es importante encontrar lo que funciona mejor para cada individuo y adaptar las estrategias a sus necesidades específicas. No podría estar más de acuerdo. Gracias por compartir su viaje para superar la sobrecarga de tareas. Lección 2. Mantener el contacto visual. Hola Anna, quería hablar sobre la importancia de mantener el contacto visual. Puede mejorar enormemente la comunicación. Hola John. Tienes toda la razón. El contacto visual muestra atención y ayuda a establecer una conexión. Es una poderosa señal no verbal que transmite interés y compromiso. ¿Cómo practicas mantener el contacto visual? Hago un esfuerzo consciente por mirar directamente a los ojos de la otra persona mientras hablo o escucho. Es un enfoque excelente. Mantener el contacto visual demuestra respeto y genera confianza. ¿Qué beneficios ha notado? He notado que me ayuda a entender mejor las emociones e intenciones de la otra persona. Sí, el contacto visual nos permite evaluar las señales no verbales y captar matices sutiles en la comunicación. ¿Algún desafío? A veces, mantener el contacto visual puede resultar incómodo o intimidante, especialmente en situaciones desconocidas o intensas. Eso es cierto. Se necesita práctica para superar esa molestia. ¿Cómo se las arregla para mantener el contacto visual en tales situaciones? Me recuerdo la importancia y el poder del contacto visual. Intento concentrarme y estar presente en la conversación. Mantenerse concentrado y presente es clave. Demuestra a la otra persona que valora sus palabras. ¿Algún consejo para principiantes? Empieza por practicar con amigos o familiares en conversaciones informales. Poco a poco, te sentirás más cómodo con ello. Es una buena idea. Es esencial fomentar la confianza mediante la práctica. ¿Qué tal mantener el contacto visual en grupos? En grupos, hago un esfuerzo por distribuir mi contacto visual de manera uniforme entre todos los participantes para incluir a todos. Eso es considerado. Garantiza que todos se sientan incluidos y valorados. ¿Hay alguna diferencia cultural a tener en cuenta? Sí, las normas culturales sobre el contacto visual pueden variar. Es importante conocer y respetar las diferentes prácticas culturales. Absolutamente. Adaptarse a las diferencias culturales demuestra apertura y respeto. ¿Cómo afecta el contacto visual a los entornos profesionales? En entornos profesionales, mantener el contacto visual durante las conversaciones o presentaciones puede mejorar la credibilidad y la autoridad. Establece un sentido de confianza y profesionalismo. ¿Alguna situación en la que mantener el contacto visual pueda ser un desafío? Algunas personas pueden tener dificultades con el contacto visual debido a motivos personales o antecedentes culturales. Es importante ser comprensivo y no hacer suposiciones. Es un buen argumento. Siempre debemos ser conscientes y tener en cuenta el nivel de comodidad de los demás. ¿Cómo manejas las distracciones mientras mantienes el contacto visual?
Intento minimizar las distracciones concentrándome en la persona que tengo delante. Si surgen distracciones, las reconozco y redirijo mi atención. Reconocer las distracciones y reenfocarse es una gran estrategia. Demuestra que valoras la conversación. ¿Alguna idea final sobre mantener el contacto visual? Solo recuerda que mantener el contacto visual es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en dominarlo. Bien dicho. Gracias por compartir sus ideas sobre la importancia de mantener el contacto visual en la comunicación. Lección 3. Vida sostenible. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en vivir un estilo de vida más sostenible? Hola John, sí, es algo que me viene a la cabeza últimamente. Creo que es importante priorizar la sostenibilidad. Absolutamente. Creo que es crucial tener en cuenta el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. Por ejemplo, el uso de fuentes de energía renovables como la energía solar puede reducir en gran medida nuestra huella de carbono. Ese es un punto muy bueno. Otra forma sencilla de ser más sostenibles es reducir nuestro consumo de agua. Tomar duchas más cortas y arreglar cualquier fuga puede marcar una diferencia significativa. Tienes razón, conservar el agua es fundamental. También vale la pena mencionar la importancia del reciclaje. Al clasificar nuestros residuos correctamente, podemos ayudar a reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos. Definitivamente. El reciclaje es un hábito que podemos incorporar fácilmente a nuestra vida diaria. Además, elegir artículos reutilizables, como botellas de agua y bolsas de compras, puede reducir en gran medida los residuos plásticos de un solo uso. Absolutamente. Los plásticos de un solo uso son una preocupación importante para nuestro medio ambiente. Otro aspecto de la vida sostenible es apoyar los alimentos locales y orgánicos. Al comprar productos de origen local, podemos reducir nuestra huella de carbono y promover las empresas locales. Estoy totalmente de acuerdo. Apoyar a los agricultores locales y elegir alimentos orgánicos no solo beneficia nuestra salud, sino que también ayuda a reducir el uso de pesticidas dañinos y apoya las prácticas agrícolas sostenibles. Esa es otra preocupación mía. Quiero a alguien que priorice la sostenibilidad. Es importante apoyar a las empresas y organizaciones que comparten nuestros valores y están comprometidas con las prácticas sostenibles. No podría estar más de acuerdo. Es fundamental prestar atención a los productos que compramos y a las empresas a las que apoyamos. Al tomar decisiones conscientes, podemos contribuir a un futuro más sostenible. Absolutamente. Los pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden tener un gran impacto. Se trata de ser conscientes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Eso es correcto, cada paso positivo que damos hacia la sostenibilidad es importante. Sigamos aprendiendo y compartiendo formas de vivir de manera más sostenible. Definitivamente. Juntos, podemos marcar la diferencia e inspirar a otros a unirse a nosotros en este viaje hacia un mundo más sostenible. Lección 4. Enseñar a los niños pequeños. Hola Anna, ¿te he contado alguna vez mi experiencia enseñando a niños pequeños? Hola John, no lo has hecho. Me encantaría oírlo. Enseñar a los niños pequeños debe ser bastante desafiante y gratificante. Definitivamente lo es. Uno de los aspectos clave de la enseñanza a los niños pequeños es mantenerlos comprometidos.
El uso de actividades y juegos interactivos ayuda a captar su atención y hace que el aprendizaje sea divertido. Me parece un buen enfoque. Hacer que el aprendizaje sea agradable puede fomentar su amor por la educación. ¿Qué tipo de actividades le parecen más eficaces? Bueno, a menudo incorporo música y movimiento en las clases. Cantar canciones, hacer rutinas de baile y tocar instrumentos musicales les ayuda a aprender mientras se divierten. Eso es maravilloso. La música y el movimiento pueden estimular su creatividad y mejorar sus habilidades motoras. ¿Qué otras estrategias utilizas? Las ayudas visuales también son esenciales. El uso de tarjetas didácticas, dibujos y accesorios coloridos les ayuda a entender nuevos conceptos y mejora la retención de la memoria. Puedo ver cómo las ayudas visuales pueden ser muy útiles. Proporciona una representación visual que ayuda a su comprensión. ¿Tiene algún consejo para controlar su comportamiento? Absolutamente. Establecer reglas y rutinas claras es crucial. Establecer expectativas y elogiar el comportamiento positivo ayuda a crear un entorno de aprendizaje estructurado y positivo. Eso tiene sentido. La coherencia y el refuerzo positivo pueden fomentar el buen comportamiento y crear una atmósfera propicia para el aprendizaje. ¿Cómo se abordan las diferencias individuales entre los niños? Es importante diferenciar la instrucción. Cada niño tiene puntos fuertes y débiles únicos. Brindar apoyo individualizado y adaptar los métodos de enseñanza a sus estilos de aprendizaje les ayuda a progresar. Estoy de acuerdo. Adaptar las lecciones a sus necesidades puede maximizar su potencial de aprendizaje. ¿Cómo se fomentan sus habilidades sociales? Las actividades grupales y los proyectos colaborativos son excelentes para desarrollar sus habilidades sociales. Fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y la empatía les ayuda a construir relaciones y trabajar eficazmente con los demás. Eso es fantástico. Aprender a colaborar e interactuar con otros es una habilidad esencial para la vida. ¿Cómo evalúa su progreso? La evaluación continua es vital. A través de observaciones informales, cuestionarios y actividades prácticas, puedo evaluar su comprensión y hacer ajustes para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Ya veo. Las evaluaciones periódicas ayudan a supervisar su progreso e identificar las áreas que requieren apoyo adicional. Parece que tienes un enfoque integral para enseñar a los niños pequeños. Gracias. Se trata de crear un entorno de aprendizaje positivo y atractivo, al tiempo que se abordan sus necesidades únicas. Enseñar a los niños pequeños puede ser un desafío, pero ver su crecimiento y entusiasmo hace que sea increíblemente gratificante. Lección 5. Resolución de problemas. Hola Anna. ¿Alguna vez te has enfrentado a un problema desafiante que requirió una resolución creativa de problemas? Hola, sí, lo he hecho. Puede resultar bastante frustrante, pero encontrar soluciones innovadoras es gratificante. ¿Te has encontrado con este tipo de situaciones? Absolutamente. Hace poco tuve un problema en el trabajo y tuve que pensar de forma innovadora para encontrar una solución. Fue todo un viaje. ¿Qué hay de ti? Lo comprendo cuando me enfrento a un problema, intento analizar la situación e idear posibles soluciones. Es importante abordarlo con una mente abierta. Es un enfoque excelente. Comprender el problema y considerar diferentes perspectivas puede conducir a soluciones innovadoras. ¿Cómo se evalúan las posibles soluciones?
Bueno, sopeso los pros y los contras de cada opción. Considero la viabilidad, los riesgos potenciales y el impacto que tendría en la situación general. Es una forma inteligente de abordarlo. La evaluación de los posibles resultados ayuda a tomar una decisión informada. ¿Qué hace cuando no está seguro de cuál es la mejor solución? En esos casos, busco el consejo de colegas o expertos en la materia. Tener diferentes perspectivas puede proporcionarme información valiosa y ayudarme a tomar una decisión más informada. Es una idea genial. Colaborar con otros y aprovechar su experiencia puede conducir a una mejor resolución de problemas. ¿Cómo manejas los contratiempos a lo largo del camino? Los reveses son inevitables. Cuando me enfrento a los desafíos, intento mantener una actitud positiva y resiliente. Aprendo de los reveses y los utilizo como oportunidades de crecimiento. Es una actitud admirable. Mantener una mentalidad positiva y aprender de los fracasos es crucial para superar los obstáculos. ¿Cómo se asegura de que la solución elegida sea eficaz? Para garantizar la eficacia, creo un plan y establezco objetivos mensurables. El seguimiento regular del progreso y la realización de ajustes a lo largo del camino ayudan a lograr el resultado deseado. Es un enfoque práctico. Tener un plan claro y hacer un seguimiento del progreso garantiza que la solución elegida vaya por buen camino. ¿Cómo reflexionas sobre el proceso de resolución de problemas? John, la reflexión es importante para la mejora continua. Tras implementar la solución, evalúo los resultados e identifico las áreas de mejora. Me ayuda a perfeccionar mis habilidades para resolver problemas. Es una práctica sabia. Reflexionar sobre el proceso nos permite aprender de nuestras experiencias y convertirnos en mejores solucionadores de problemas. Ha sido revelador escuchar su enfoque para la resolución de problemas. Gracias. Del mismo modo, he aprendido mucho desde tu perspectiva. La resolución de problemas es una habilidad que se puede perfeccionar con la práctica y una mentalidad abierta. Absolutamente. Es una habilidad que vale la pena desarrollar, ya que puede beneficiarnos en varios aspectos de la vida. Sigamos asumiendo los desafíos y encontrando soluciones creativas juntos. Lección 6. Objetivos de acondicionamiento físico. Hola Anna, ¿cuáles son tus objetivos de acondicionamiento físico en este momento? Hola, me estoy centrando en la fuerza y la flexibilidad. Quiero mejorar mi estado físico general y sentirme con más energía. ¿Qué hay de ti? Eso es genial en este momento, mi objetivo es mejorar mi resistencia y mi salud cardiovascular. Quiero poder correr distancias más largas sin cansarme demasiado. Parece un gol fantástico. Correr es una excelente manera de aumentar tu resistencia y mejorar tu estado cardiovascular. ¿Cómo planeas lograrlo? Planeo empezar con carreras más cortas y aumentar gradualmente la distancia con el tiempo. También incorporaré ejercicios de entrenamiento a intervalos y de entrenamiento cruzado para mejorar mi resistencia. Es un enfoque inteligente. Aumentar gradualmente la intensidad e incorporar variedad en tus entrenamientos puede ayudarte a progresar de manera constante. ¿Has pensado en algún hito específico? Sí. Me he fijado la meta de completar una media maratón en 6 meses. Me da algo por lo que trabajar y me ayuda a mantenerme motivado. ¿Qué hay de ti? ¿Algún hito en mente? No me he fijado un objetivo específico para el evento,
pero quiero poder hacer una división completa y mantener la tabla durante 2 minutos. Son objetivos desafiantes pero alcanzables para mejorar mi flexibilidad y fuerza muscular. Son grandes objetivos. La flexibilidad y la fuerza muscular son vitales para el estado físico general. Estoy seguro de que con una práctica constante, podrás lograrlos. ¿Cómo te mantienes motivado para trabajar en pos de tus objetivos? Me resulta útil hacer un seguimiento de mi progreso. Llevar un diario de ejercicios y celebrar pequeños hitos a lo largo del camino me mantiene motivado. También me gusta hacer ejercicio con un amigo o unirme a clases grupales de acondicionamiento físico para aumentar la motivación y la responsabilidad. Es una estrategia fantástica. Hacer un seguimiento del progreso y contar con un sistema de apoyo puede marcar una diferencia significativa a la hora de mantener la motivación. ¿Qué otros aspectos del estado físico te interesan? Además de la fuerza y la flexibilidad, también me interesa mejorar mi equilibrio y probar nuevas formas de ejercicio como yoga o pilates. Pueden ayudarme a desarrollar una rutina de ejercicios completa. Eso es maravilloso. El entrenamiento del equilibrio y la exploración de diferentes modalidades de ejercicio pueden añadir variedad a tu rutina y trabajar en diferentes grupos musculares. Siempre es bueno seguir retándonos a nosotros mismos. ¿Qué hay de la nutrición? ¿Tienes algún objetivo dietético específico? Sí. Mi objetivo es incorporar más frutas, verduras y proteínas magras en mi dieta. También quiero beber más agua y reducir la ingesta de alimentos procesados. Una dieta equilibrada y nutritiva es crucial para cumplir mis objetivos de acondicionamiento físico. Es un enfoque excelente. Una nutrición adecuada desempeña un papel vital a la hora de apoyar nuestros esfuerzos de acondicionamiento físico. Al elegir alimentos más saludables, le proporcionarás a tu cuerpo el combustible que necesita para rendir al máximo. Ha sido inspirador escuchar tus objetivos de acondicionamiento físico. Lección 7. Romper el hielo. Hola Anna, cuando conozco gente nueva, suelo romper el hielo preguntándoles sobre su industria o proyectos actuales. ¿Cómo se inician las conversaciones? Hola. Es una excelente manera de iniciar una conversación. Con frecuencia empiezo preguntándoles acerca de sus aficiones o intereses fuera del trabajo. Ayuda a encontrar puntos en común y construir una conexión. ¿Qué más le parece útil? También me gusta preguntarles sobre sus libros o películas favoritas. Es una manera fácil de descubrir intereses compartidos y entablar una animada discusión. ¿Cómo mantienes la conversación fluida? Para mantener la conversación fluida, escucho activamente y hago preguntas de seguimiento. Demuestra un interés genuino y alienta a la otra persona a compartir más. ¿Tienes algún consejo para mantener un buen flujo? Absolutamente. Me parece útil compartir anécdotas o experiencias personales relacionadas con el tema. Agrega profundidad a la conversación y alienta a la otra persona a abrirse también. ¿Qué hay de ti? Estoy de acuerdo. Compartir historias personales crea una atmósfera más relajada y cómoda. Permite que ambas partes se conecten a un nivel más profundo. ¿Alguna vez te has encontrado con una conversación difícil? Sí. A veces, puede haber momentos de silencio o dificultades para encontrar puntos en común. En tales situaciones, intento hacer preguntas abiertas para animar a la otra persona a compartir más. ¿Cómo manejas esos momentos? Abordo esos momentos intentando introducir un nuevo tema o preguntándole sobre sus aspiraciones futuras. Ayuda a cambiar la conversación y explorar diferentes áreas de interés. ¿Qué haces cuando quieres terminar la conversación con elegancia?
Cuando quiero terminar una conversación, suelo expresar mi gratitud por la interacción y mencionar que fue fantástico conocer a la persona. Luego sugiero que permanezcas conectado o intercambies información de contacto. ¿Qué hay de ti? Es una forma educada de terminar una conversación. Hago algo parecido, expresando mi agradecimiento por la conversación y sugiriendo la posibilidad de volver a vernos en el futuro. Deja la puerta abierta para una mayor interacción. ¿Cómo recuerdas los nombres de las personas después de conocerlas? Para recordar los nombres de las personas, hago un esfuerzo consciente por repetir sus nombres durante la conversación. También asocio su nombre con algo memorable sobre ellas, como su profesión o una característica distintiva. ¿Cuál es tu enfoque? Utilizo un enfoque similar. La repetición y la asociación son técnicas útiles. Además, intento usar su nombre al despedirme o enviar un mensaje con su nombre. Refuerza la memoria. Ha sido interesante hablar de formas de romper el hielo. Absolutamente. Romper el hielo es esencial para establecer conexiones y fomentar conversaciones significativas. Al usar estas estrategias, podemos crear interacciones atractivas y causar una impresión positiva. Sigamos explorando nuevas formas de conectarnos con los demás. Lección 8. Cocina fácil y deliciosa. Hola Anna, cuando se trata de preparar comidas, me gusta hacer platos sencillos como pasta o salteados. ¿Cuáles son algunas de tus recetas favoritas? Hola. A mí también me gusta cocinar. Una de mis favoritas es una pizza casera con ingredientes frescos. También me encanta preparar un sabroso pollo al curry. ¿Cuál es tu secreto para hacer una pasta deliciosa? Para una pasta sabrosa, me aseguro de cocinarla al dente y mezclarla con una salsa sabrosa. También me gusta añadir algunas hierbas frescas y queso parmesano rallado para darle un toque extra de sabor. ¿Cómo haces que la masa de tu pizza sea tan buena? Utilizo una combinación de harina multiusos y para pan para obtener una masa masticable pero crujiente. También dejo reposar la masa durante un par de horas para que adquiera más sabor. ¿Cuál es tu combinación favorita de salteados? Disfruto de un salteado clásico de pollo y verduras. Marino el pollo en salsa de soja y ajo antes de freírlo con pimientos coloridos, brócoli y arvejas. ¿Cómo haces que tu pollo al curry sea tan sabroso? Para hacer un sabroso pollo al curry, utilizo una mezcla de especias aromáticas como la cúrcuma, el comino y el cilantro. También salteo cebollas, jengibre y ajo para añadir profundidad al sabor. ¿Tiene algún consejo para cocinar con hierbas frescas? Cuando uso hierbas frescas, me gusta añadirlas hacia el final de la cocción para conservar sus sabores vibrantes. La albahaca es excelente con la pasta, mientras que el cilantro combina bien con los salteados. ¿Cómo equilibras los sabores en tus platos? Equilibrar los sabores es importante. Por lo general, pruebo sobre la marcha y ajusto la sazón con sal, pimienta o un chorrito de jugo de limón. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre dulce, salado, ácido y picante. ¿Cuál es tu utensilio de cocina favorito? Me encanta usar mi batidora de inmersión. Es ideal para preparar sopas suaves o salsas cremosas directamente en la olla. Es una herramienta versátil que ahorra tiempo y facilita la limpieza. ¿Cuál es tu utensilio de cocina imprescindible? Mi utensilio de cocina imprescindible es un cuchillo de chef afilado. Hace que la preparación de los ingredientes sea mucho más eficiente y permite cortes precisos. Un buen cuchillo hace que cocinar sea mucho más agradable. ¿Cómo experimentas con nuevas recetas?
Para experimentar con nuevas recetas, a menudo busco inspiración en Internet o en libros de cocina. Me gusta probar diferentes combinaciones de sabores o añadir mi propio toque a una receta tradicional. ¿Cómo manejas los contratiempos en la cocina? Los percances en la cocina nos ocurren a los mejores de nosotros. Cuando algo sale mal, intento mantener la calma y pensar en soluciones creativas. A veces, los errores llevan a sorpresas deliciosas. ¿Cuál es tu comida reconfortante favorita? Mi comida reconfortante favorita es un plato caliente de sopa casera de fideos con pollo. Es relajante y nutritiva, especialmente durante los meses más fríos. ¿Cuál es tu postre favorito cuando te apetece algo dulce? Cuando se me antoja algo dulce, me gusta hacer una ensalada de frutas sencilla con un chorrito de miel y una pizca de canela. Es una forma refrescante y saludable de satisfacer mi gusto por lo dulce. Ha sido divertido hablar sobre nuestras recetas favoritas. Absolutamente. Compartir nuestro amor por la cocina e intercambiar consejos hace que el viaje culinario sea aún más agradable. Sigamos explorando nuevos sabores y platos juntos. Lección 9. Glaseados dulces y cremosos. Hola Anna, cuando se trata de hornear, ¿tienes una receta de glaseado especial? Siempre hago un glaseado de queso crema. Añade un sabor delicioso a los pasteles y magdalenas. Hola. Los glaseados son la guinda del pastel. Me encanta hacer un glaseado clásico de crema de mantequilla. Es rico, cremoso y versátil. ¿Cuál es tu secreto para hacer un glaseado de queso crema perfecto? Para hacer un glaseado de queso crema perfecto, me aseguro de usar mantequilla ablandada y queso crema. También tamizo el azúcar en polvo para evitar que se formen grumos. ¿Cómo se consigue un glaseado de crema de mantequilla suave y esponjoso? Para obtener un glaseado de crema de mantequilla suave y esponjoso, batí la mantequilla hasta que esté ligera y cremosa antes de agregar gradualmente el azúcar en polvo. Un chorrito de leche o crema ayuda a conseguir la consistencia deseada. ¿Cuál es tu sabor favorito para acompañar el glaseado de queso crema? Me encanta combinar el glaseado de queso crema con el pastel de zanahoria. La combinación del glaseado picante y el pastel húmedo y especiado es simplemente irresistible. ¿Cuál es tu postre favorito para lucir el glaseado de crema de mantequilla? Mi postre favorito para exhibir el glaseado de crema de mantequilla es un clásico cupcake de vainilla. El bizcocho esponjoso y el cremoso glaseado se complementan a la perfección. ¿Cómo añades diferentes sabores a tus glaseados? Para añadir diferentes sabores a mis glaseados, incorporo extractos como vainilla, almendra o ralladura de cítricos. También experimento añadiendo cacao en polvo o chocolate derretido para darle un toque de chocolate. ¿Cuál es tu forma favorita de decorar un pastel con glaseado? Me gusta usar una manga pastelera y diferentes consejos para crear patrones decorativos con glaseado. Los espirales, las rosetas y los bordes pueden añadir un toque elegante a un pastel. ¿Cómo te aseguras de que el glaseado se mantenga en su lugar? Para asegurarme de que mi glaseado se mantenga en su lugar, refrigero el pastel o los cupcakes durante un tiempo después de glasearlos. Ayuda a que el glaseado se endurezca y mantenga su forma. ¿Cómo haces que tus glaseados sean más coloridos? Utilizo colorante para alimentos para que mis glaseados sean más coloridos. Los colores en gel o pasta funcionan mejor, ya que no alteran la consistencia del glaseado. Permite crear diseños vibrantes y llamativos. ¿Cuál es tu ocasión favorita para preparar un postre helado? Me encanta hacer postres helados para cumpleaños. Es una ocasión especial que requiere un pastel delicioso y bellamente decorado. ¿Cuál es tu secreto para lograr un glaseado suave y de aspecto profesional?
Mi secreto para lograr un glaseado suave y de aspecto profesional es usar una espátula offset. Ayuda a extender el glaseado de manera uniforme y a crear un acabado pulido. ¿Cómo se guardan los postres helados sobrantes? Para guardar los postres helados sobrantes, los guardo en un recipiente hermético en el refrigerador. Ayuda a mantener la frescura del bizcocho y la consistencia del glaseado. ¿Cuál es tu glaseado favorito para disfrutar directamente de la cuchara? Cuando se trata de disfrutar del glaseado directamente de la cuchara, no puedo resistirme a una deliciosa ganache de chocolate. Es suave, aterciopelado y absolutamente indulgente. Ha sido un placer hablar sobre nuestras preferencias de glaseado. Absolutamente. Los glaseados añaden ese toque extra de dulzura y sabor a nuestras creaciones horneadas. Sigamos explorando diferentes recetas de glaseados y mantengamos nuestros postres deliciosamente tentadores. Lección 10. Mousse de chocolate irresistible. Hola Anna, tengo una pregunta para ti. ¿Tienes una receta infalible de mousse de chocolate? Quiero hacer uno perfecto que les encante a todos. Hola. La mousse de chocolate es una delicia decadente. Tengo una receta que nunca falla. ¿Quieres que la comparta contigo? Absolutamente. Comparta su receta infalible de mousse de chocolate. Me muero por probarlo. Muy bien, esto es lo que necesitarás. Empieza por derretir el chocolate negro y deja que se enfríe un poco. En un recipiente aparte, bate la crema espesa hasta que se formen picos suaves. Luego, incorpore la crema batida al chocolate derretido hasta que esté bien combinado. Por último, refrigera la mousse durante unas horas para que cuaje. Así de sencillo. Suena bastante fácil. Lo intentaré. Por cierto, ¿tienes algún consejo para derretir el chocolate sin que se pegue? Sí. Al derretir el chocolate, es importante hacerlo con cuidado. Usa un microondas o un baño María y revuelve el chocolate con frecuencia para evitar que se sobrecaliente. Si el agua entra en contacto con el chocolate, puede hacer que se atasque y forme grumos. Gracias por el consejo. Me aseguraré de tener cuidado al derretir el chocolate. ¿Cómo consigues la textura perfecta en tu mousse de chocolate? Para lograr la textura perfecta en la mousse de chocolate, es crucial incorporar suavemente la crema batida al chocolate derretido. Esto ayuda a incorporar aire y a crear una mousse ligera y aireada. Eso tiene sentido. Me aseguraré de doblar la crema batida con cuidado para mantener la textura de la mousse. ¿Tienes alguna sugerencia para servir mousse de chocolate? Absolutamente. La mousse de chocolate se puede servir en vasos o moldes individuales. También puede decorarlo con crema batida, virutas de chocolate o bayas frescas para darle un toque extra de elegancia. Esas son excelentes sugerencias para servir. Definitivamente agregaré un poco de crema batida y virutas de chocolate por encima para lograr una presentación hermosa. ¿Cuánto tiempo debo refrigerar la mousse antes de servirla? Es mejor refrigerar la mousse durante al menos 2 horas. Esto le da tiempo suficiente para endurecerse y permite que los sabores se mezclen. Sin embargo, también puedes refrigerarlo durante la noche para obtener una textura más firme. Planificaré con antelación y refrigeraré la mousse durante la noche. De esta forma, estará perfectamente cuajada y lista para disfrutarla al día siguiente. Me muero por probarlo. Estoy seguro de que quedará delicioso. La mousse de chocolate siempre agrada al público. Solo recuerda saborear cada cucharada de esa rica y aterciopelada delicia.
Claro que lo haré. Gracias por compartir tu infalible receta de mousse de chocolate y todos los consejos útiles. Estoy emocionada de prepararla y compartirla con mis amigos y familiares. Lección 11. Sueños aventureros en un safari. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en ir de safari a África? Parece una aventura increíble. Hola. Sí, siempre he soñado con ir a un safari. La oportunidad de ver animales salvajes en su hábitat natural es realmente increíble. ¿Qué país africano elegirías para un safari? Es una elección difícil. Pero he oído que Tanzania y Kenia son destinos populares para realizar safaris con una fauna diversa. ¿Qué hay de ti? ¿Algún país en particular que te gustaría visitar? Siempre me ha fascinado Sudáfrica. Ofrece una combinación única de vida silvestre, paisajes impresionantes y una cultura vibrante. El Parque Nacional Kruger es una visita obligada por su abundante vida silvestre. ¿Qué animales esperarías ver en un safari? Me encantaría ver elefantes, leones y jirafas. Son criaturas magníficas. Y presenciar un leopardo o un guepardo en acción sería una experiencia emocionante. ¿Has estudiado diferentes opciones de safari? Absolutamente. Hay varios tipos de safaris, que incluyen visitas guiadas, opciones sin conductor e incluso safaris a pie. Cada uno ofrece un nivel diferente de aventura y te permite conectarte con la naturaleza de maneras únicas. ¿Qué tipo de experiencia de safari te atrae? Creo que un safari guiado sería ideal para mí. Contar con un guía experimentado que pueda navegar por la naturaleza y brindar información sobre la vida silvestre mejoraría la experiencia en general. ¿Le preocupa ir a un safari? La seguridad es siempre una prioridad absoluta. Antes de embarcarse en un safari, es fundamental investigar a los operadores turísticos acreditados y seguir sus directrices. Es fundamental ser consciente del medio ambiente y respetar el espacio de los animales. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna preocupación o precaución que tomaría? Estoy totalmente de acuerdo. Además de garantizar las medidas de seguridad, también empacaría ropa adecuada, repelente de insectos y protector solar. Es esencial estar preparado para el clima y los elementos durante el safari. ¿Cuál sería el momento de tus sueños en un safari? El momento de mi sueño sería ver a una leona con sus cachorros en estado salvaje. Debe ser una vista conmovedora y un recordatorio de la belleza y la armonía de la naturaleza. ¿Qué hay de ti? ¿Algún encuentro específico con la vida silvestre que te gustaría experimentar? Me encantaría presenciar la gran migración de ñus y cebras. Es uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza, en el que miles de animales cruzan ríos y llanuras en busca de pastos más verdes. Solo puedo imaginarme la impresionante vista. ¿Qué hay del alojamiento durante un safari? Hay varias opciones de alojamiento. Desde lujosos alojamientos con todas las comodidades hasta campamentos de tiendas de campaña que ofrecen una experiencia más inmersiva. Depende de tus preferencias y presupuesto. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto al tipo de alojamiento? Creo que quedarse en un campamento de tiendas de campaña aumentaría la autenticidad de la experiencia del safari. Quedarse dormido con los sonidos de la naturaleza y despertarse con el impresionante paisaje africano sería algo inolvidable. Me muero por ir de safari algún día. Parece un sueño hecho realidad. Explorar las vastas sabanas, observar la vida silvestre y sumergirse en la naturaleza africana. Es una aventura que crearía recuerdos que durarían toda la vida.
Espero que ambos podamos experimentarlo algún día. Absolutamente. Mantengamos vivos nuestros sueños de safari y trabajemos para hacerlo realidad. Las maravillas de África nos esperan y estoy entusiasmado con las posibilidades. Lección 12. Horarios de trenes eficientes. Hola Anna, ¿te has fijado alguna vez en la frecuencia con la que circulan los trenes durante las horas punta? Es impresionante cómo se las arreglan para mantener una agenda tan ajustada. Hola. Sí, es fascinante la eficiencia con la que funcionan los trenes, especialmente en las horas punta. Es un testimonio de los sistemas de transporte bien planificados que existen. ¿Confías en los trenes para tus desplazamientos diarios? Absolutamente. Los trenes son mi principal medio de transporte para trabajar. Agradezco la comodidad y la confiabilidad que ofrecen. Es reconfortante saber que hay un tren cada pocos minutos durante las horas punta. ¿Alguna vez has visto un tren lleno de gente? Sí, lo he hecho. Durante las horas punta, los trenes pueden estar bastante llenos. Es algo común en áreas urbanas concurridas. Es una buena idea planificar tu viaje en consecuencia y estar preparado para las aglomeraciones. ¿Cómo puedes hacer que tus viajes en tren sean más agradables? Para que mis viajes en tren sean más agradables, suelo llevar un libro o escuchar música. Es una excelente manera de relajarme y aprovechar al máximo mi viaje al trabajo. ¿Qué hay de ti? ¿Algún consejo para que los viajes en tren sean más agradables? Me parece que tener auriculares con cancelación de ruido puede marcar una diferencia significativa. Ayudan a bloquear el ruido de fondo y a crear una atmósfera más tranquila. Además, encontrar un lugar cómodo para pararse o sentarse puede mejorar la experiencia general. ¿Alguna vez has perdido un tren? Sí, he perdido un tren un par de veces debido a retrasos inesperados o a llegar unos minutos tarde. Puede resultar frustrante, pero he aprendido a dedicar más tiempo a circunstancias imprevistas. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna experiencia con trenes perdidos? He tenido algunos problemas, pero por suerte, aún no he perdido un tren. Siempre es un alivio llegar a tiempo y evitar la molestia de esperar al siguiente. ¿Hay alguna ruta de tren específica que te parezca particularmente pintoresca? El viaje en tren por la costa es impresionante. La vista del océano y los paisajes costeros es simplemente impresionante. Es un placer para la vista durante el viaje. ¿Tienes alguna ruta de tren favorita? Disfruto de la ruta del tren que pasa por el campo. Los exuberantes campos verdes, las colinas ondulantes y los pintorescos pueblos pequeños hacen que sea un viaje pintoresco. Es como una escapada panorámica de la bulliciosa vida de la ciudad. ¿Alguna vez te has encontrado con retrasos durante tus viajes en tren? Sí, los retrasos son parte de los viajes en tren. A veces hay problemas técnicos o circunstancias imprevistas que causan interrupciones. Es importante mantenerse informado a través de los anuncios y ser paciente en este tipo de situaciones. ¿Cómo te mantienes actualizado sobre los horarios de los trenes? Por lo general, confío en aplicaciones móviles o sitios web que proporcionan actualizaciones de trenes en tiempo real. Me ayudan a planificar mejor mi viaje y a mantenerme informado sobre cualquier retraso o cambio. Es una herramienta útil para quienes viajan diariamente. ¿Tienes alguna anécdota interesante sobre trenes que compartir? En una ocasión, conocí a un compañero de viaje en el tren que compartió sus experiencias de viaje y recomendaciones de lugares para visitar. Fue una conversación encantadora que hizo que el viaje en tren fuera más atractivo. ¿Has tenido algún encuentro memorable en un tren? Lección 13. Éxito en la adquisición de clientes.
Hola Anna, he oído que vas a lanzar un nuevo negocio. Buena suerte con la compra de nuevos clientes. ¿Alguna estrategia en mente para atraerlos? Hola. Gracias. Sí, tengo algunas ideas para conseguir nuevos clientes. Tengo la intención de ofrecer promociones y descuentos especiales para atraerlos a probar mis productos. ¿Qué hay de ti? ¿Algún consejo para atraer nuevos clientes? Absolutamente. Además de las promociones, construir una fuerte presencia en línea a través del marketing en redes sociales y relacionarse con clientes potenciales puede ser muy eficaz. Se trata de crear conciencia y construir relaciones. ¿Cómo piensa interactuar con sus clientes? Estaré activo en las plataformas de redes sociales y responderé a los comentarios y mensajes con prontitud. También planeo integrar una función de chat en vivo en mi sitio web para brindar soporte instantáneo y atender cualquier consulta de los clientes. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo interactúas con tus clientes? Me parece que el envío de correos electrónicos y boletines informativos personalizados a mis clientes ayuda a mantenerlos interesados. Es una excelente manera de compartir actualizaciones, ofertas exclusivas y contenido valioso. Además, demuestra que te preocupas por sus necesidades. ¿Tienes en mente algún público objetivo específico? Sí, he identificado a mi público objetivo en función de sus datos demográficos e intereses. Al comprender sus necesidades y preferencias, puedo adaptar mis mensajes de marketing para que lleguen a sus destinatarios de forma eficaz. ¿Qué hay de ti? ¿Quién es tu público objetivo? Mi público objetivo está formado por profesionales de la industria de la tecnología. Son personas que buscan soluciones innovadoras para mejorar su productividad y eficiencia. Es importante entender sus puntos débiles y ofrecer soluciones. ¿Cómo piensa medir el éxito de su adquisición de clientes? Haré un seguimiento de las métricas clave, como el tráfico del sitio web, las tasas de conversión y los comentarios de los clientes. Al analizar estas métricas, puedo evaluar la eficacia de mis esfuerzos de marketing y realizar los ajustes necesarios para mejorar la captación de clientes. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo se mide el éxito? Además de las métricas que mencionaste, también superviso las tasas de retención de clientes. Es importante no solo adquirir nuevos clientes, sino también retenerlos ofreciéndoles productos y servicios excelentes. Los clientes habituales son una señal de éxito. ¿Ha considerado utilizar alguna plataforma de publicidad en línea? Sí, planeo aprovechar las plataformas de publicidad en línea, como Google Ads y los anuncios en redes sociales, para llegar a un público más amplio. Estas plataformas ofrecen opciones de segmentación que me permiten centrarme en datos demográficos e intereses específicos. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna experiencia con publicidad online? He utilizado la publicidad online en el pasado. Puede ser una forma rentable de llegar a una gran audiencia y atraer tráfico a su sitio web. Es importante crear un contenido publicitario atractivo que llame la atención y fomente los clics. ¿También estás planificando alguna estrategia de marketing offline? Sí, también creo en el poder del marketing offline. Planeo participar en eventos locales, distribuir volantes y colaborar con empresas complementarias para ampliar mi alcance. Se trata de crear múltiples puntos de contacto para los clientes potenciales. ¿Cómo generas confianza con tus clientes? Generar confianza es crucial. Me concentro en brindar un servicio al cliente excepcional, ser transparente en mis prácticas comerciales y cumplir mis promesas. Es importante establecer una reputación sólida y construir relaciones a largo plazo con los clientes. ¿Cómo abordas los comentarios de los clientes?
Los comentarios de los clientes son valiosos. Animo activamente a los clientes a que envíen sus comentarios y escuchen sus sugerencias e inquietudes. Me ayuda a mejorar mis productos y servicios y demuestra que valoro sus opiniones. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo manejas los comentarios de los clientes? Tengo un formulario de comentarios en mi sitio web, donde los clientes pueden compartir sus opiniones y experiencias. Me aseguro de reconocer sus comentarios con prontitud y de tomar las medidas adecuadas para abordar sus inquietudes. Todo gira en torno a la mejora continua. Lección 14. Diversión para hacer un seguimiento del estado físico. Hola Anna. Recientemente comencé a usar un rastreador de actividad física para registrar mis entrenamientos y pasos. Ha sido bastante interesante. ¿También llevas un registro de tus entrenamientos? Hola. Sí, también hago un seguimiento de mis entrenamientos. Es una excelente manera de monitorear mi progreso y mantenerme motivado. ¿Qué funciones encuentras más útiles en tu monitor de actividad física? El recuento de pasos y la monitorización de la frecuencia cardíaca son las funciones más útiles para mí. Me ayuda a llevar un registro de mi nivel de actividad diario y me asegura mantener una frecuencia cardíaca saludable durante los entrenamientos. ¿Qué hay de ti? ¿En qué funciones confías? La función de seguimiento del sueño me parece bastante interesante. Proporciona información sobre mis patrones de sueño y me ayuda a entender la calidad de mi sueño. Es importante descansar lo suficiente para lograr un bienestar general. ¿Te has fijado algún objetivo de acondicionamiento físico? Sí, me pongo metas de acondicionamiento físico para desafiarme a mí mismo. Podría consistir en una cantidad específica de pasos para alcanzar cada día o en una duración objetivo para mis entrenamientos. Establecer metas me mantiene motivado y concentrado. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún objetivo de acondicionamiento físico? Absolutamente. Establezco metas relacionadas con el entrenamiento de fuerza y la flexibilidad. Mi objetivo es aumentar la cantidad de peso que puedo levantar o mejorar mi flexibilidad en ciertas posturas de yoga. Me da algo por lo que trabajar. ¿Cómo te mantienes motivado para alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico? Para mantenerme motivado, me resulta útil hacer un seguimiento de mi progreso y celebrar los pequeños logros a lo largo del camino. Me da una sensación de logro y me anima a seguir adelante. ¿Tienes alguna estrategia para mantenerte motivado? Sí, me resulta motivador variar mis entrenamientos y probar nuevos ejercicios o clases de acondicionamiento físico. Mantiene las cosas interesantes y evita el aburrimiento. Además, disfruto haciendo ejercicio con un amigo o uniéndome a sesiones grupales de acondicionamiento físico para motivarme aún más. ¿Has participado alguna vez en algún desafío de acondicionamiento físico? Sí, he participado en desafíos de acondicionamiento físico anteriormente. Son una excelente manera de esforzarse y ser responsable. Ya sea que se trate de un desafío escalonado o de un objetivo específico de acondicionamiento físico, añaden un nivel adicional de emoción y motivación. ¿Qué hay de ti? ¿Has probado algún desafío de acondicionamiento físico? He participado en un desafío escalonado con mis colegas. Formamos equipos y competimos para ver quién podía lograr el mayor número de escalones de forma colectiva. Era una forma divertida de animarnos unos a otros y fomentar una competencia sana. ¿Usas alguna aplicación de acondicionamiento físico junto con tu monitor de actividad física? Sí, uso una aplicación de actividad física que se sincroniza con mi monitor de actividad física. Me proporciona información adicional y me permite hacer un seguimiento de mis entrenamientos, establecer objetivos e incluso apuntarme a clases virtuales de acondicionamiento físico. Es una forma práctica de tener todos mis datos de estado físico en un solo lugar. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna aplicación de Utilizo acondicionamiento una físico aplicación de favorita? acondicionamiento físico similar. Tiene una amplia gama de programas de entrenamiento y sesiones guiadas que me parecen útiles. Es como tener un entrenador personal en el bolsillo.
¿Crees que el uso de un rastreador de actividad física ha tenido un impacto positivo en tu salud en general? Absolutamente. El uso de un rastreador de actividad física me ha hecho más consciente de mi nivel de actividad diario y me ha animado a estar más activo durante el día. Es una gran herramienta para mantener un estilo de vida saludable. ¿Ha notado algún beneficio para la salud al usar un rastreador de actividad física? Lección 15. Recomendaciones de equipo para acampar. Hola Anna. Estoy planeando un viaje de campamento y necesito algunas recomendaciones para el equipo de campamento. ¿Tienes alguna sugerencia? Hola. Por supuesto, estaré encantado de ayudar. En primer lugar, necesitarás una carpa resistente que sea fácil de montar. Busca una que tenga buena impermeabilidad y suficiente espacio para tu grupo. ¿Con cuántas personas vas a acampar? Será un grupo pequeño de 4 personas. Por lo tanto, una tienda de campaña en la que puedan dormir cómodamente 4 personas sería ideal. ¿Qué otro equipo esencial para acampar recomendáis? Los sacos de dormir y las almohadillas para dormir son esenciales para una buena noche de sueño. Busca sacos de dormir que se ajusten a la temperatura esperada y elige colchonetas para mayor comodidad y aislamiento. Hacen una gran diferencia. ¿Estás buscando algún otro equipo? También necesito una estufa de campamento confiable para cocinar. Debe ser portátil, fácil de usar y tener una buena eficiencia de combustible. ¿Alguna recomendación sobre estufas para acampar? Recomiendo buscar estufas para acampar que usen propano o butano. Marcas como Coleman y MSR ofrecen opciones confiables que son adecuadas para diversas necesidades de cocción. No olvides empacar también los utensilios y utensilios de cocina. ¿Qué pasa con la iluminación? Buen punto. Necesitaré algunas opciones de iluminación fiables para el campamento. ¿Qué sugieres? Los faros son ideales para iluminar con manos libres. Son prácticos, especialmente cuando necesitas moverte por la noche. Además, llevar una linterna o dos puede proporcionar iluminación ambiental para el campamento. ¿Ha considerado la posibilidad de utilizar sillas de campamento? Las sillas de campamento definitivamente serían una buena adición para unos asientos cómodos. Siempre es bueno tener un lugar para relajarse alrededor de la fogata. ¿Hay alguna característica o marca específica que deba buscar? Busque sillas de campamento que sean livianas, plegables y duraderas. Marcas como el Inox y Rey ofrecen sillas de campamento de calidad que son populares entre los campistas. Asegúrate también de que sean cómodas. ¿Necesitas recomendaciones para algún otro equipo de acampada? Sí, estoy buscando una buena hielera para mantener la comida y las bebidas frías durante el viaje. Debe tener un buen aislamiento y ser capaz de soportar las condiciones exteriores. ¿Qué sugieres? Yeti y Coleman son conocidos por sus refrigeradores de alta calidad. Busque refrigeradores con un aislamiento grueso y una construcción sólida. Considera el tamaño que necesitarás en función de la duración del viaje y de la cantidad de alimentos y bebidas que guardarás. ¿Hay algo más sobre lo que necesites asesoramiento? Creo que eso cubre lo esencial. Gracias por tus recomendaciones. Ahora me siento más preparado para mi viaje de campamento. Agradezco tu ayuda. Lección 16. Frecuencia de pesca. Hola Anna, ¿con qué frecuencia planeas ir a pescar? He estado pensando en dedicarme a ello como pasatiempo. Hola. Suena emocionante. Normalmente intento ir a pescar al menos una vez al mes. Es una excelente manera de relajarse y disfrutar de la naturaleza. ¿Qué hay de ti? ¿Qué tan seguido planeas ir?
Estoy pensando en ir a pescar una vez cada 2 semanas. Quiero dedicar el tiempo suficiente para mejorar mis habilidades y explorar diferentes lugares de pesca. ¿Tienes algún consejo para un principiante como yo? Absolutamente. En primer lugar, asegúrate de tener el equipo adecuado, como una caña de pescar, un carrete y un aparejo, apropiados para el tipo de pesca que vas a realizar. En segundo lugar, aprende algunas técnicas básicas de pesca, como lanzar y enrollar. Por último, sea paciente y disfrute del proceso. Se necesita tiempo para convertirse en un pescador experto. ¿Has decidido el tipo de pesca que quieres probar? Gracias por los consejos. Estoy pensando en empezar con la pesca de agua dulce en lagos y ríos. Me parece una buena forma de empezar. ¿Prefiere la pesca en agua dulce o salada? Tanto la pesca de agua dulce como la de agua salada tienen su propio encanto. Sin embargo, disfruto más de la pesca en agua dulce porque es más accesible para mí. Hay muchas especies de agua dulce para capturar y es un poco más tranquilo. ¿Ha considerado obtener una licencia de pesca? Sí, sé que en la mayoría de los lugares se requiere una licencia de pesca. Me aseguraré de obtener la licencia necesaria antes de empezar a pescar. Es importante seguir las normas y respetar el medio ambiente. ¿Alguna sugerencia para encontrar buenos lugares para pescar? Investigar los lugares de pesca locales es un buen punto de partida. Los foros en línea, los sitios web de pesca y los clubes de pesca locales pueden proporcionar información valiosa sobre los lugares de pesca populares en su área. También puedes pedir recomendaciones a pescadores experimentados. ¿Qué tipo de pez esperas pescar? Estoy abierto a capturar diferentes especies. Sin embargo, estoy particularmente interesado en pescar lubinas y truchas. Parecen ser desafiantes y emocionantes de atrapar. ¿Tienes algún pez favorito para pescar? También me gusta pescar truchas. Sus colores vibrantes y sus enérgicas peleas hacen que sea una experiencia emocionante. Además, la pesca del bagre me parece bastante agradable. Pueden resistir bien y crecer hasta alcanzar tamaños impresionantes. ¿Has considerado unirte a un club o grupo de pesca? Unirme a un club o grupo de pesca es algo que he estado considerando. Sería una excelente manera de conectarse con otros pescadores, aprender de sus experiencias y posiblemente incluso participar en competiciones de pesca. ¿Tiene alguna recomendación para encontrar clubes de pesca? Las tiendas locales de aparejos o suministros de pesca suelen tener información sobre los clubes de pesca de la zona. Pueden proporcionarle detalles sobre la membresía, los eventos e incluso conectarlo con otros pescadores. Vale la pena echarles un vistazo. ¿Cómo te preparas normalmente para un viaje de pesca? Cuando me preparo para un viaje de pesca, me aseguro de empacar artículos esenciales como protector solar, repelente de insectos, bocadillos y mucha agua. También compruebo el pronóstico del tiempo y me visto en consecuencia. Es importante estar cómodo y protegido mientras se pesca. ¿Tienes algún ritual o superstición relacionado con la pesca? Lección 17. Encuentro con la vida silvestre. Hola Anna, ayer fui de excursión, y fue increíble. He visto tantos animales. Suena divertido. ¿Viste algún animal allí? Hola. Es increíble. Ver la vida silvestre durante una caminata siempre es una experiencia especial. Sí, vi un ciervo y una familia de ardillas durante mi última caminata. Estuvo bastante delicioso. ¿Con qué otros animales te encontraste? Fue realmente emocionante. Vi un zorro, un par de conejos e incluso un águila calva volando por encima. La diversidad de la vida silvestre era impresionante.
¿Alguna vez te has encontrado con animales raros o exóticos durante tus caminatas? Aún no he encontrado ningún animal raro o exótico. Sin embargo, he escuchado historias de personas que han visto osos negros, pumas e incluso alces en ciertas áreas. Sería increíble ver criaturas tan majestuosas en estado salvaje. ¿Conseguiste capturar alguna foto de los animales? Sí, tuve la suerte de capturar algunas fotos. Siempre es un desafío acercarme lo suficiente sin molestar a los animales, pero logré tomar algunas fotos desde una distancia segura. Es importante respetar su hábitat. ¿Alguna vez has tenido algún encuentro cercano con la vida silvestre? He tenido algunos encuentros cercanos. Una vez, mientras caminaba por las montañas, se me acercó una curiosa ardilla esperando comer algo. Fue bastante divertido. En otra ocasión, vi una serpiente deslizarse por el sendero. Es importante ser precavido y dar a los animales su espacio. ¿Tiene algún consejo para observar la vida silvestre de manera responsable? Absolutamente. Observar la vida silvestre de manera responsable es crucial para su bienestar y nuestra seguridad. Es mejor mantener una distancia segura, usar binoculares o un objetivo con zoom para observar más de cerca y evitar acercarse a los animales o alimentarlos. Respetar su comportamiento natural es clave. ¿Has considerado alguna vez fotografiar la vida silvestre? La fotografía de vida silvestre es algo en lo que he pensado. Es una forma hermosa de capturar la esencia de los animales en sus hábitats naturales. La paciencia y la habilidad necesarias para obtener la foto perfecta son admirables. ¿Tiene alguna recomendación para los principiantes interesados en la fotografía de la vida silvestre? Para los principiantes en la fotografía de vida silvestre, sugiero comenzar con un buen teleobjetivo. Te permite capturar fotos detalladas desde la distancia. La paciencia es clave, ya que es posible que los animales no siempre cooperen. Aprender sobre el comportamiento y los hábitats de los animales también puede ayudarte a anticipar sus movimientos. ¿Has participado alguna vez en algún esfuerzo de conservación de la vida silvestre? No he participado personalmente en ningún esfuerzo de conservación de la vida silvestre, pero admiro mucho a quienes lo hacen. Hay varias organizaciones e iniciativas dedicadas a preservar y proteger los hábitats de la vida silvestre. Apoyarlos mediante donaciones o voluntariado es una forma significativa de contribuir. ¿Has aprendido algún dato interesante sobre los animales que encontraste? Sí, he aprendido algunos datos interesantes. ¿Sabías que los zorros tienen un oído excepcional, que les ayuda a localizar a sus presas bajo la nieve? Y las águilas calvas pueden alcanzar velocidades de hasta 55 millas por hora mientras bucean para pescar. La naturaleza está llena de maravillas fascinantes. ¿Hay algún animal en particular que esperes ver en el futuro? Lección 18. Cómo encontrar la talla correcta. Hola Anna, necesito una mochila nueva para ir de excursión, pero creo que necesito una talla más grande. ¿Tienes alguna recomendación? Hola. Claro, déjame comprobar si tenemos una talla más grande disponible. Es importante tener una mochila que se adapte a tus necesidades y en la que puedas llevar todos tus artículos esenciales cómodamente. ¿Qué capacidad estás buscando? Creo que necesito una mochila con una capacidad de entre 40 y 50 litros. Quiero poder llevar suficiente equipo y suministros para caminatas más largas. ¿Tienes algún consejo sobre cómo elegir la talla correcta? Absolutamente. Al elegir una mochila, ten en cuenta la longitud de tus caminatas y la cantidad de equipo que sueles llevar. Una mayor capacidad es adecuada para viajes de varios días, mientras que una más pequeña es suficiente para excursiones de un día. También es importante probarse diferentes mochilas para garantizar un ajuste adecuado. ¿Encontraste una mochila más grande? Sí,
he encontrado una mochila con una capacidad de 50 litros. Parece ser del tamaño adecuado para mis necesidades. Me lo probaré para asegurarme de que me sienta cómodo y distribuya el peso de manera uniforme. ¿Alguna vez has tenido problemas con el tamaño de las mochilas? He tenido experiencias con mochilas que eran demasiado pequeñas o demasiado grandes. Una mochila demasiado pequeña puede resultar incómoda y restringir tu capacidad de llevar los artículos necesarios. Por otro lado, una mochila demasiado grande puede resultar voluminosa y hacer perder el equilibrio. Es importante encontrar la talla adecuada. ¿Qué otras características debo tener en cuenta además del tamaño? Además del tamaño, ten en cuenta las características de la mochila, como el número y la ubicación de los bolsillos, las correas de compresión y los sistemas de ventilación. Estas características pueden mejorar la funcionalidad de la mochila y hacer que tu experiencia de senderismo sea más cómoda. ¿Has encontrado una mochila que cumple tus criterios? Sí, he encontrado una mochila con varios bolsillos para organizarla, correas de compresión para mayor estabilidad de la carga y un panel trasero de malla para mayor ventilación. Parece cumplir mis criterios. Lo probaré y veré cómo se siente cuando lo empaco con mi equipo. ¿Tienes alguna otra recomendación para la selección de mochilas? Otra recomendación es comprobar la durabilidad de la mochila y la calidad de los materiales. Una mochila resistente hecha de materiales duraderos resistirá los rigores del senderismo y durará más. Vale la pena invertir en una mochila de alta calidad que te sirva de mucho en tus aventuras. ¿Necesitas algo más para hacer senderismo? Creo que ya tengo todo lo que necesito para ir de excursión. Tengo mi nueva mochila, botas de montaña y otro equipo esencial. Estoy listo para salir a los senderos. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en preguntar. ¿Tienes ganas de probar tu nueva mochila? Definitivamente tengo muchas ganas de probar mi nueva mochila. Me muero por cargarla con todo mi equipo y emprender una caminata desafiante. Es importante tener el equipo adecuado para... Lección 19. Gastos inteligentes. Hola Anna. Últimamente he estado intentando ahorrar dinero y me he dado cuenta de que he estado haciendo algunos gastos innecesarios. ¿Tienes algún consejo sobre cómo recortar? Hola. Es una gran iniciativa. Reducir los gastos innecesarios es una forma inteligente de ahorrar dinero. Un consejo es hacer un seguimiento de sus gastos e identificar las áreas en las que puede hacer ajustes. ¿Has notado algún gasto específico que pueda reducirse? Sí, me he dado cuenta de que he estado gastando mucho dinero en comer fuera. Me gusta probar nuevos restaurantes, pero eso está afectando mi presupuesto. Creo que tengo que empezar a cocinar más en casa. ¿Tiene alguna sugerencia para comidas caseras deliciosas y asequibles? Cocinar en casa es una forma maravillosa de ahorrar dinero. Puede intentar preparar comidas sencillas con ingredientes frescos. Hay muchas recetas económicas disponibles en línea que son nutritivas y deliciosas. También es una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades culinarias. ¿Has considerado alguna otra área en la que puedas hacer recortes? Otra área que he identificado son las compras impulsivas. A veces compro cosas por capricho sin necesitarlas realmente. Creo que debería ser más consciente de mis compras y comprar solo lo que realmente necesito. ¿Alguna vez has tenido problemas con las compras impulsivas? Me identifico. La compra impulsiva puede resultar tentadora, especialmente si las compras en línea son tan convenientes. Una estrategia para superar esto es crear una lista de compras y ceñirse a ella. Tómate un tiempo antes de realizar una compra para evaluar si es una necesidad o algo de lo que puedes prescindir. ¿Has probado alguna técnica para frenar las compras impulsivas? Sí,
He empezado a implementar una técnica llamada regla de las 24 horas. Siempre que siento la necesidad de comprar algo de forma impulsiva, espero 24 horas. Si aún lo quiero después de ese tiempo, reconsidero la compra. Me ayuda a diferenciar entre deseos impulsivos y necesidades genuinas. ¿Hay algún otro consejo que pueda compartir para gastar de manera inteligente? Otro consejo es revisar tus suscripciones y membresías. A veces nos olvidamos de los gastos recurrentes que ya no utilizamos o necesitamos. Eche un vistazo a sus suscripciones y cancele las que no sean necesarias. Es una forma sencilla de liberar algo de dinero extra. ¿Has revisado tus suscripciones recientemente? Es una gran sugerencia. Hace tiempo que no reviso mis suscripciones, pero definitivamente la probaré. Es fácil acumular suscripciones con el tiempo y olvidarse de ellas. Estoy seguro de que hay algunas que puedo dejar de lado y ahorrar algo de dinero. Gracias por el recordatorio. ¿Tienes otras ideas para ahorrar dinero? Una idea más es explorar opciones de entretenimiento gratuitas o de bajo costo. En lugar de gastar dinero en excursiones costosas, busque eventos, parques o actividades comunitarias locales que ofrezcan entretenimiento gratuito o asequible. Es una excelente manera de divertirse sin arruinarse. ¿Has descubierto alguna actividad gratuita divertida en tu zona? No he explorado muchas actividades gratuitas, pero definitivamente empezaré a buscarlas. Es una forma maravillosa de disfrutar del tiempo libre sin gastar demasiado. Agradezco todos los consejos para ahorrar dinero que has compartido. Me entusiasma implementarlos y ver el impacto positivo en mis finanzas.